Nuestro segundo tema se titula Ateísmo y la Biblia. El conferencista es el pastor Luis Ángeles. Actualmente es el asistente ejecutivo del Ministerio Hispano. El pastor Luis es originario de la Ciudad de México, nacido el 19 de octubre del año 1979. A los 14 años de edad se mudó junto con sus padres a la ciudad de Tulancingo, en el estado Hidalgo, México, ciudad donde actualmente radica. Por la gracia de Dios, el Señor Jesucristo le concede conocerle y salvarle a la edad de 24 años. En el año 2005 contrae matrimonio con su amada esposa y ayuda idónea Vanessa, con quien sirve en el ministerio. Es fundador y pastor principal del Ministerio Comunidad Cristiana Reformada Sendas Antiguas, teniendo sede en su actual ciudad de residencia, expandiéndose en diferentes puntos del estado, incluyendo misiones en la Sierra Hidalguense con la comunidad Otomí, Tapehuá. El pastor Luis Ángeles sirve en Living Waters como asistente ejecutivo del ministerio Living Waters Español, con la misión de inspirar y equipar a la iglesia para cumplir la gran comisión. También representa a Aguas Vivientes, Living Waters Español, como evangelista, conferencista y predicador, impartiendo conferencias, talleres y seminarios de evangelismo bíblico llamados Los Pasos del Maestro en Estados Unidos, México, Centroamérica y América del Sur. Invitamos al pastor Luis. Gracias. Buenos días. Es un privilegio para mí estar aquí en esta mañana. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y antes de iniciar, quiero agradecer a José Manuel, a Ángela y a todo el equipo de INGEN que representan al ministerio fielmente y principalmente que representan al Señor a través de esta gran misión y ardua tarea que tenemos de predicar el Evangelio. Y bueno, la realidad, hermanos, es que quiero también extender un saludo desde México. Todos los hermanos están orando por nosotros también en este momento y es un privilegio, reitero, el poder estar aquí para Mark, para Miguel, para mí, poder compartir con ustedes este lugar. Y bueno, creo que soy el menos equipado, capacitado para estar aquí, pero por la gracia de Dios estamos donde estamos y quiero en esta mañana, antes de iniciar con este tiempo, dar el mismo mensaje de ánimo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo y que es: predica la palabra. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Insiste, inste, redarguye, instruye. Hermanos, nuestro testimonio personal es sumamente importante. Y muchas veces el testimonio que tú y yo damos a nuestros seres queridos o a las amistades o a las personas que nos rodean no es siempre el mejor que pudiéramos de dar. Si somos sinceros cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, podríamos preguntarnos: ¿cuántas personas podrían salvarse o conocer de Cristo a través de mi testimonio personal? Y la realidad, hermanos, es que muchos a veces no damos el testimonio que debiéramos de dar. Es por eso que el apóstol Pablo instruye a Timoteo tienes que predicar la palabra, porque el testimonio de Jesucristo es el testimonio infalible, es el testimonio perfecto, puro y santo que Dios ha dejado a la humanidad para que a través de él puedan venir al conocimiento de la verdad de Cristo y del Evangelio. Por lo tanto, yo quiero animarles en esta mañana a que no solo sea nuestro testimonio personal, porque el tema que hoy voy a abordar es el ateísmo y la Biblia. Y sabemos que nos rodea gente que no cree en Dios. Y muchos podemos pensar, bueno, a través de mi estilo de vida o de mi forma de vivir es como ellos van a poder conocer de Cristo. Pero la realidad es que muchas veces nuestro testimonio deja mucho de qué hablar. Es por eso, hermanos, que tenemos que prepararnos en nuestra vida personal, por supuesto. Tenemos que buscar la santidad, la integridad delante de Dios, por supuesto. Pero sobre todo también tenemos que ser fieles testigos y dar el fiel testimonio del Evangelio bíblico.
Amén. Es por eso la gran importancia de ello. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esté aquí con nosotros. Padre, Señor, es un privilegio para mí que me concedas estar aquí detrás de este púlpito. Y con temor y con temblor me paro de detrás de este lugar, pidiendo, Señor, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, que Cristo sea reconocido como Señor durante toda esta conferencia. Padre, yo ruego porque me capacites. Soy débil, Señor, y te pido que me des la gracia, la sabiduría, las palabras que deba yo de hablar con denuedo. Yo ruego que guardes mi boca de hablar algo que no sea de tu palabra. Señor, y concede también que todos mis hermanos aquí presentes puedan tener abierto ese corazón. Abre tú su corazón, Señor, como lo hiciste con Lidia, la vendedora de púrpura, para recibir la palabra. Te agradecemos por el tiempo con la conferencia del hermano Mark y estamos seguros, Señor, que seguirás hablando hoy a nuestras vidas. Señor, haznos humildes, sensibles, quebranta nuestro corazón, quebranta todo orgullo, toda soberbia en nuestras vidas y enséñanos a reconocer que tú eres el dueño de todo y que tú eres la cabeza de la iglesia. Te damos gloria a ti, Jesús, por tu sacrificio en la cruz y por el privilegio que nos das de ser llamados tus hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, como iglesia del Señor Jesucristo, debemos de recordar que en el mundo que nos rodea no todos tenemos las mismas creencias, la misma educación, el mismo gobierno, el mismo nivel de educación o escolaridad y por ende las mismas oportunidades de estudio y conocimiento. Esto nos lleva a pensar en que la cosmovisión de un grupo o sector es diferente o incluso totalmente opuesto uno del otro. En cuanto a términos de religión, que es el tema que hoy nos apremia, no es la excepción. Y podemos resumir que existen por lo menos 4 tipos de cosmovisión. El primer punto que quiero ver, hermanos, no sé si me pueden prestar el clicker. Gracias, perdón. La cosmovisión atea. La cosmovisión atea, hermanos, es que no creen en la existencia de Dios y por ende en un diseño inteligente detrás de la creación. De manera absurda se cree que todo lo existente se formó de la nada. Esa es la primera cosmovisión que vamos a ver. El segundo es la cosmovisión creyente moderada. Creen en la existencia de uno o más dioses, pero sin conocimiento de alguno en particular. Pueden ser politeístas, es decir, creer en muchos dioses, o incluso panteísta, creer que la naturaleza es Dios. La siguiente es la cosmovisión teísta religiosa. Y esta, hermanos, creen en uno o más dioses, sin embargo, con un enfoque antropocéntrico, es decir, centrado en el hombre, a pesar de que pueden incluso creer en Cristo y en la Biblia. De ahí podemos derivar diferentes sectas. Una secta, una definición de una manera clara de lo que es una secta, cuando creen en Cristo y creen en la Biblia, es toda aquella religión que cree en la Biblia, pero que también creen con la misma autoridad otros libros, ¿sí? No están teniendo solamente la Biblia como un fundamento, sino también otros libros al nivel o al par de la Biblia. Y también tenemos la cosmovisión teísta cristiana, que es la que nosotros tenemos. Se cree en un solo Dios manifestado en 3 personas, que para nosotros es el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, que se hizo carne y se manifestó a los hombres a través de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Él se manifestó lleno de gracia y de verdad, como dice el apóstol Juan. Por lo tanto, hermanos, nosotros estamos bajo la cosmovisión cristiana, teísta, es decir, creemos en Dios. Sin embargo, podemos ver de una manera muy sencilla con estos 4 puntos o cosmovisiones que la atea, que es la primera que mencioné, es diametralmente opuesta a la cosmovisión cristiana, ya que una está fundada sobre la no existencia de Dios o dioses como creador y la otra está fundada sobre la existencia de uno solo y único Dios, el creador de todas las cosas.
Amén. Hermanos, la definición de ateo o de ateísmo la podemos ver de una manera sencilla o simple con la siguiente. El ateísmo es el rechazo a la creencia en la existencia de uno o incluso más dioses. Cuando nosotros estamos hablando, hermanos, cuando nosotros estamos hablando de la cosmovisión cristiana, estamos hablando de todo el entorno, el universo de ideas, pensamientos, creencia, fe, doctrina que nosotros tenemos. Como cristianos tenemos como fundamento la Biblia, la palabra de Dios. Segunda de Pedro 2:19 nos dice claramente que tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos. Por lo tanto, toda fe, doctrina, esperanza, confianza y toda regla de fe y conducta o normas que tenemos como cristianos se deben de basar en la Escritura misma. Debemos de conocer por lo menos de una manera básica también lo que creen los ateos. Así es, hermanos, pues aunque son ateos, ellos creen en algo, por lo menos en sus filosofías humanistas y huecas sutilezas, como también lo dice el apóstol Pablo. Y como dato importante, la clasificación más amplia de los fundamentos ateístas es una división entre su ateísmo práctico y el ateísmo teórico. Muy bien, acompáñenme por favor. Vamos a analizar brevemente estas posturas. Primero vamos a ver lo que es el ateísmo práctico. El ateísmo práctico, hermanos, se considera como una forma de actuar en la que los ateos prácticos o pragmáticos viven como si no existiera un dios o dioses, de ser posible explicando los fenómenos naturales sin necesidad de referencias divinas. Aunque en esta postura no se niega explícitamente la existencia de ningún dios, sí puede considerarse innecesaria o inútil la existencia de tal dios. Para los ateos prácticos, de existir alguna deidad, esta no proveería el sentido a la vida ni la influencia en la vida cotidiana. Y ahora vamos a ver lo que es el ateísmo teórico. El ateísmo teórico explícitamente plantea argumentos contra la existencia de dioses y refuta los argumentos teístas comunes, tales como el argumento del diseño inteligente o el creacionismo. Recuerden que nosotros somos creacionistas, no evolucionistas. Por lo tanto, creemos en un Dios creador de todo detrás del diseño inteligente. Hermanos, solamente como una nota, quiero que meditemos en la siguiente expresión. La existencia no puede surgir de la nada, porque de la nada, nada surge. Este es un principio científico que evidencia la existencia de Dios. ¿Sí me explico? La existencia no puede surgir de la nada porque de la nada nada surge. Nada va a surgir de la nada. Eso no se puede lograr. Ahora, también dentro de lo que es el ateísmo, hermanos, el humanismo y el escepticismo son filosofías que ellos han adoptado y que lamentablemente vemos que de una manera muy sutil también se han introducido dentro de algunas diferentes denominaciones cristianas. Hasta este momento, hermanos, podemos ver de una manera sencilla en lo que creen los ateos. Y ya aclaramos que aunque sean ateos, creen en algo. Por supuesto, no están creyendo en Dios, sino están creyendo en Dios dentro de la naturaleza o simplemente la casualidad de las cosas, la evolución. Por años y millones de años, todo se ha venido formando y tiene su orden. Sin embargo, eso no es lo bíblico y no es tampoco la verdad. Estamos estableciendo ahorita, hermanos, solamente un fundamento básico del ateísmo. Cuando tú y yo salimos a las calles a predicar el evangelio, no solamente vas a encontrar gente católica o mormones o testigos de Jehová, vas a encontrarte también quienes niegan la existencia de Dios. Entonces es importante saber por lo menos un poco como fundamento en qué están creyendo o en qué están basando sus creencias, para que de una manera bíblica podamos en amor y misericordia poder refutar sus falsas enseñanzas. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué los ateos rechazan la existencia de Dios y principalmente
el cristianismo o a Cristo? Miren, y antes de responder esto, debemos recordar que muchas personas atacan el cristianismo afirmando que nosotros tenemos una fe ciega e incuestionable. Es decir, que no podemos preguntar, no podemos cuestionarnos, no podemos investigar nada. Pero hermanos, nosotros mismos sabemos que eso no es cierto. La misma palabra nos instruye a profundizar diligentemente en el estudio de la misma. El apóstol Pablo, en cada una de las cartas que él escribe, en su introducción siempre habla de la oración a Dios, de que toda la iglesia pueda crecer en el conocimiento y en la sabiduría que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios no nos quiere ignorantes de su voluntad o su palabra, sino incluso profundizando en el conocimiento de lo que Él ha revelado en la misma. Juan 5:39, hermanos. Juan 5:39 nos dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Está diciéndole a los judíos en su momento: escudriñen la Escritura. Pero habemos a veces cristianos medio perezosos también, que solamente tenemos la Biblia ahí a un lado de la cama, llena de polvo, no la estudiamos, no la leemos y sobre todo no la escudriñamos. Muchas veces pensamos que por solo leer una porción ya hicimos un estudio profundo de la Escritura, pero Dios nos manda a escudriñar la Escritura, profundizar en lo que Él ha revelado. Amados hermanos, nosotros podemos ver en la Biblia que se conoce los dos pactos principales como el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. También es conocido como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y para que el testamento pueda ejercer su función y tenga su utilidad, el testador debe de morir. En este caso fue nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz como sacrificio sustituto por nosotros. Ahora, si a ti te dijeran que un tío rico acaba de morir y que te heredó todo o muchas cosas para ti, ¿acaso no estarías presente en la lectura del testamento? Solo uno iría, por ahí escuché un amén. Los demás no les interesa. Hermanos, la realidad es que estaríamos presentes en la lectura del testamento para ver, pues, qué nos tocó, dirían. Hermanos, Cristo dejó su testamento. Él dejó su palabra. Todas las promesas que son en Él, sí y amén, están ahí dispuestas para ti. ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Ignorarlas? ¿Rechazarlas? ¿Darle la vuelta? Hermanos, Dios te ha dejado todas estas promesas para ti, para tu familia. ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Qué vas a hacer con esa información? La Biblia dice que son para ti. Cuando una persona es nacida de nuevo, es decir, cuando Cristo nos salva, suceden tres cosas sumamente importantes y que son irreversibles. Lo primero, eres regenerado, es decir, el nuevo nacimiento, nueva criatura, como enseña 2 Corintios 5:17. Lo segundo, eres sellado por el Espíritu Santo para el día de la redención. Dios pone su marca, pone su sello sobre ti. Y ese sello no le puedes hacer así el dedo, mojándolo con saliva y lo puedes borrar. No se borra. Y el tercero, te adopta como hijo. Son tres cosas irreversibles que un creyente verdadero recibe como un regalo de parte de Dios. Pero eso es el inicio de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y hablamos de la vida, por supuesto, confrontativa en cuanto a los peligros, persecuciones y situaciones que vendrán como cristianos, porque el saber que somos cristianos no debemos de engañarnos diciendo a partir de ahora todo será una vida color de rosa. No, hermanos, hay aflicciones, hay pruebas. Cristo mismo dijo, en este mundo habrá aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, nuestra confianza y seguridad está en lo que Cristo obtuvo en la cruz. Amén. Tenemos que vivir bajo esa seguridad y confianza. Ahora, vamos hacia más adelante, pensando también en cuanto a la necesidad de escudriñar la palabra. Pensemos por un momento en los bereanos, los de Berea, aquellos que en Hechos capítulo 17, versículos 10 al 12, se encontraron Pablo y Silas. Ellos llegaron a ese viaje, su viaje por Macedonia, pasaron por Tesalónica y llegan en ese momento a Berea. Y se encuentran con algunos que estaban
de manera diligente recibiendo la instrucción y la palabra de Dios como lo están haciendo ustedes en esta mañana. Pero hubo algo más. Escudriñaban la Escritura para ver si lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era cierto. Hermanos, al apóstol Pablo le juzgaron sus enseñanzas. No podemos decir amén a todo, tenemos que filtrar toda enseñanza a través de la palabra. Si a Pablo se lo hicieron, ¿cuánto más a cualquier predicador moderno? Tenemos nosotros que regresar a la Escritura, volver a los fundamentos de la palabra de Dios. Ahora vamos a responder, porque sé que están pensando, bueno, ¿por qué los ateos rechazan a Dios y principalmente al cristianismo? La respuesta es muy sencilla, hermanos. Es más fácil negar la existencia de Dios que pensar en la necesidad de arrepentirse de los pecados y abandonar el estilo de vida pecaminoso. Se prefiere seguir viviendo en la oscuridad de los delitos y pecados que venir a la luz del conocimiento de Dios. Esa es la realidad, hermanos. Dios es el único que es santo, poderoso y digno. Y los hombres rechazan venir a esa luz. En el Evangelio de Juan, hermanos, Juan 3, verso 19 al 20, nos está dando el apóstol Juan un poco más de luz o claridad para entender esta situación del corazón del hombre. Nos está diciendo, y esta es la condenación. ¿Cómo inicia esta frase el apóstol Juan? Y esta es la condenación. Hermanos, nosotros debemos de entender que como cristianos hemos sido salvos de esa condenación. Como lo enseña Romanos 8:1, ninguna condenación hay pues para los que estamos en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? No hay condenación para nosotros, pero sí hay condenación para aquellos que no están en Cristo. He ahí la urgencia de llevar el Evangelio a las naciones. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres no se dieron cuenta, no, amaron más las tinieblas que la luz. Si tú estás en un lugar oscuro y prenden la luz de la habitación, inmediatamente toda la habitación se ilumina. La venida de Cristo iluminó a la humanidad, sin embargo, los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. No está diciendo no le interesa la luz, no le atrae la luz, no. Habla de una situación del corazón diciéndonos aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es por eso que también nosotros encontramos en los salmos las siguientes declaraciones. Salmo 10:4 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Analicen, el malo por la altivez no busca a Dios. ¿Se dan cuenta? No está diciendo que desconozca la existencia de Dios, sino que no le busca porque hay altivez en su corazón. Salmos 14:1 dice: el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y podemos agregar que en Romanos capítulo 3 nos dice que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Ninguno en esta habitación tomó la decisión de seguir a Cristo. ¿Cómo me van a decir? Pastor, está usted mal. Estoy solo diciendo lo que dice la Escritura. Es Él el que nos llama, el que nos acepta y nos recibe. ¿Por qué? Porque por naturaleza rechazamos esa luz. No podemos hacer mentiroso a Dios y a su palabra. Él nos está diciendo que aborrecíamos esa luz porque nuestras obras eran malas. O mi pregunta es, ¿aquí hay uno mejor que Jesús? No hubo ninguno. Entonces, hermanos, nos vemos en la misma necesidad que las personas que están allá afuera. No somos diferentes, solo hemos sido transformados por la gracia y la misericordia de Dios.
Es importante mencionar que cuando Dios está refiriéndose a los ateos, no los está llamando ignorantes, sino necios. Es una gran diferencia. Mientras el ateo dice, Dios no existe, Dios le dice, tú eres un necio. No le está diciendo, eres ignorante, no conoces, no hay conocimiento en ti. No, eres necio. Es digno de señalar este punto, hermanos, debido a que Dios se ha dejado testimonio de su existencia para que el hombre no ignore la existencia de Dios. Sin embargo, el hombre, en su naturaleza depravada y caída, estando sujeto a una condición de corrupción por su pecado y dispuesto voluntariamente a rechazar al Creador, se ha visto en la errónea y necia necesidad de negar lo innegable. El punto está dentro de nosotros. Jesús, que dijo que salía de dentro de nosotros, de nuestro corazón sale los malos pensamientos, el adulterio, las mentiras, el robo, etcétera, etcétera. Él no dijo que sale de una mala instrucción en la escuela. Él no dijo que viene de una mala orientación en el hogar. No, de dentro de nosotros. Ahí está el problema, dentro del ser humano. Pero también por el otro lado, Dios nos ha dejado un aliado dentro de cada ser humano, lo que conocemos como la conciencia. Pero vamos a ir un poco más adelante. Y hermanos, vamos a desmenuzar en esta mañana Romanos capítulo 1, no vayan ahí todavía. Romanos capítulo 1, versos 17 al 32. Pero antes de ir a ello, quiero que meditemos en lo siguiente, ya que es muy importante que respondamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo convencer a un ateo de que Dios existe y de que la Biblia es la palabra de Dios? Ah, qué hermosa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo convencer a un ateo de que Dios existe y de que la Biblia es su palabra o es la palabra de Dios? Siempre debemos tener en cuenta, hermanos, porque ahorita vamos a ir tornando un poco hacia el sentido bíblico. Siempre debemos tener en cuenta cuando tú y yo compartimos el evangelio con cualquier persona que el ingrediente principal que debe existir en nosotros es la compasión. Debe haber compasión en nuestro corazón. Ahora, esta grande pregunta, yo creo que cualquiera de nosotros nos evitaríamos muchos problemas al tener la respuesta. Nos evitaría muchos dolores de cabeza, ¿verdad? Simplemente, ya sé cómo hacerle con el ateo. Pero esto no se trata solamente de, sigue estos 3 pasos y el ateo se convertirá al Señor, ¿ok? No es así, ¿sí? No, esto no es de microondas, ¿ok? Y tampoco nunca debemos olvidar, hermanos, que todo lo que podemos hacer y hacemos es por la gracia de Dios, ¿ok? Nunca hagas nada sin previa oración y dirección del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es salvar. Él envió a Cristo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros tenemos la misma encomienda o comisión. Sin embargo, es importante que entendamos que en todo necesitamos de Dios, porque nada podemos hacer separados de Él. Podríamos preguntar, el mundo hace muchas cosas, los gobiernos hacen muchas cosas y no creen en Dios o están alejados de Cristo. ¿Es cierto? El ser humano puede hacer muchas cosas separados de Cristo. Lo que no podemos es dar los frutos del Espíritu Santo. A eso se refería Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Ahora, la mala noticia, perdónenme, es que no hay respuesta favorable, porque nosotros, en nuestras propias fuerzas, no podemos convencer a nadie de la existencia de Dios. Ya que esto es una prerrogativa de Dios, quien tiene el poder de convencer, como lo hizo con todos nosotros, de su existencia y poder. El Espíritu Santo, que trae al mundo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y para que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio, tenemos que presentar un evangelio bíblico. ¿Por qué? Porque estamos utilizando los elementos de la palabra que Él inspiró. Yo no puedo distorsionar el mensaje, cambiarlo, diluirle o agregarle, porque entonces estoy modificando lo que Él habló.
Pero si yo presento a la congregación o a la iglesia o a la persona que le estoy predicando el mensaje del evangelio bíblico, el Espíritu Santo dice, muy bien, tengo los elementos necesarios para traer la convicción sobre esta persona. Pero como hablaba nuestro hermano Mark, si solamente le hablo a una persona una promesa de una vida feliz, el Espíritu Santo va a decir, a ver, ¿a qué hora dices algo para poderle convencer de su pecado? ¿Sí me explico? Esa es la gran necesidad que tenemos nosotros, de comprender el evangelismo bíblico. No se trata de ir condenando a la gente por las calles, ya están condenados. Tenemos más bien que buscar el mensaje bíblico para que puedan reconocer su estado de tinieblas y la gran necesidad de la salvación en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ah, qué bueno. Qué bueno que están de acuerdo, hermanos, porque es lo que enseña la Escritura. Ahora, miren, nosotros, sin embargo, a pesar de que en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada para convencer a la gente, gracias a Dios tenemos su palabra, contamos con la ayuda, por supuesto, del Paracletos, que es la palabra griega para el Consolador del Espíritu Santo, y también contamos con la dirección de la Escritura, bueno, la palabra, la oración y el Espíritu Santo. Sin embargo, vamos a pensar también en algunos ejemplos que nos ayudarán a poder hacer razonar o por lo menos llevar a cuestionarse por medio del sentido común al ateo con respecto a su ateísmo. Y a las personas a las que les compartimos el evangelio es muy probable que les podamos llevar a hacer pensar por lo menos en su incuestionable fe. Muy bien. El ateísmo, hermanos, como nota, eso sí quiero decirles algo, es temporal. En el momento en que mueren se acaba. Así que 5 segundos después sabrán cómo debieron de haber vivido. Muy bien. Lo primero, hermanos, es el primer punto que estamos viendo ahí, es considerar si existe el bien y el mal. Y esto lo vamos a hacer a través de poder establecer una verdad absoluta y no solamente un concepto relativo de las cosas. ¿Cómo vamos a lograr llevar a tener a una persona a través de poder establecer verdades absolutas? Bueno, vamos a utilizar la ley moral de Dios. Cuando nosotros hablamos de la ley, es muy importante entender que bíblicamente la ley de Dios se divide en 3 ramas. La ley moral, que conocemos como el Decálogo o los 10 mandamientos. También la ley ceremonial o religiosa, que son los más de 600 mandamientos expresados hacia los levitas. Y también estamos hablando de la ley civil. ¿Sí? Es como el pagar nuestros impuestos, pagas tu luz, pagas tu teléfono. ¿Sí? Cuando nosotros escudriñamos la Escritura debemos discernir de qué tipo de ley está hablando en el contexto del pasaje que estamos leyendo. No siempre es la ley moral, no siempre es la ley religiosa, no siempre es la ley civil, o incluso puede estar hablando de las 3 en el mismo momento. ¿Sí? Eso es importante, solo quería señalarlo. En este caso vamos a utilizar la ley moral. Los 10 mandamientos, que todos ustedes estoy seguro se los saben de memoria, porque con temor y temblor dicen, Señor, ya soy salvo, pero quiero agradarte a ti. No nos salvamos por guardar los mandamientos, sino por cuanto somos salvos, guardamos los mandamientos. El que me ama mi palabra, y eso de guardar no significa en un cajón. Señor, amo tu palabra y la voy a guardar. No, hermanos, hay que atesorarla en nuestro corazón. Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Muy bien, la ley de Dios, la ley moral, los mandamientos. Pues, ¿qué creen? Aunque los ateos no los consideran como mandamientos divinos, la realidad es que todo ser humano sabe, por ejemplo, que mentir o robar es incorrecto, inclusive el adulterio es incorrecto, y que no es algo que está sujeto a ser subjetivo o relativo. Es muy probable que en un momento, cuando estás evangelizando a un ateo y le confrontes a través de la ley moral de Dios, que son los mandamientos, lo vas a llevar con la primera y famosa pregunta de, ¿alguna vez has dicho una mentira? Ya con esa tenemos, hermanos, es suficiente. Y quizás te diga, bueno, pero es que eso es subjetivo, eso es relativo. Puedo haber mentido para hacer un bien, por ejemplo. O quizás dicen, simplemente yo creo que eso es una cuestión de la ley universal y no afecta en nada. Pero ¿saben? Tú le puedes decir, ¿tú crees que matar es malo? Te va a decir, pues es relativo. Bueno, confróntalo.
¿Crees que si alguien mata a tu hijo sería relativo? Oh, inmediatamente va su conciencia a traer convicción. ¿Por qué? Porque en la tabla de nuestro corazón está escrito ¿qué? La ley de Dios. Y ese sí se refiere al decálogo. Porque si estuvieran escritos los más de 600 mandamientos de cómo vestir, que el efod, que el Talmud, que el lavamiento de vasos, todo, imagínense, sería todo un rollo. Pero la realidad, hermanos, es que lo que está escrito en nuestro corazón son los 10 mandamientos. Y estos mandamientos están escritos en la tabla de nuestro corazón. Y da testimonio nuestra conciencia. Fíjense, hay 3 elementos aquí que probablemente no los habíamos notado. De esto que les estoy leyendo está en Romanos capítulo 1 y 2, si no me equivoco. Ahorita se los vamos a buscar para que no digan, el pastor está diciendo algo y no sabe ni dónde está. Vamos a ver. Ok. Estamos en Romanos capítulo 2. Vamos a ver. Gracias, hermana. Gracias. Miren, el verso 15 nos está diciendo que la ley está escrita en nuestros corazones y que acusa o defiende nuestros razonamientos en el día en el que seremos juzgados por Jesucristo, todos los secretos del hombre. La conciencia, hermanos, es aquella que nos está diciendo, ¿estás haciendo bien o estás haciendo mal? ¿Y en base a qué tiene ese criterio del bien y el mal? En base a la ley que está escrita en la tabla del corazón. Entonces está el corazón, la conciencia y el razonamiento. Son 3 elementos que Pablo está tocando. Cuando nosotros estamos hablando de la ley escrita en el corazón, es lo que Dios ha puesto en todo ser humano, sea ateo o no sea ateo, haya nacido en la selva o haya nacido en Nueva York. Esa ley está escrita en su corazón. Su conciencia le acusa o le defiende. Pero ¿qué nos dice también la Escritura? Que a causa de la práctica del pecado podemos llegar a cauterizar la conciencia. ¿Ok? Entonces, aunque la ley esté escrita, nuestra conciencia es la que dice está bien o está mal lo que estás haciendo, pero aquí hay otro punto más importante, porque yo sé que muchas veces hemos dicho, los que no conocen del Señor vayan a llegar con Él y su conciencia los va a acusar o a defender, ¿verdad? ¿Sí hemos dicho eso alguna vez o lo hemos pensado? Pero no es la conciencia la que va a acusar o defender, es el razonamiento. ¿Por qué? Porque la persona, esto es como un 1 más 1 más 1 nos va a dar 3, miren, muy sencillo. La conciencia tiene escrita en la tabla de su corazón la ley. Su conciencia le da testimonio si está haciendo bien o mal, pero su razonamiento es lo que lo va a acusar o a defender en el día del juicio. ¿Por qué? Porque tú eres lo que piensas, tú eres en lo que crees, tú te conviertes en lo que razonas. ¿Sí me explico? Entonces, si yo simplemente tengo en mi conciencia testimonio por la ley que hay escrita en mi corazón de que Dios existe, pero simplemente lo niego, estoy haciéndolo ya por medio de mi razón, ya no por la conciencia y ya no por la ley escrita en el corazón. Por lo tanto, aquello que me va a acusar o a defender en el día del juicio no va a ser mi conciencia. La conciencia solo funge como aquella que nos dice, estás haciendo bien o estás haciendo mal. Pero el razonamiento es el que me va a acusar o a defender, lo mismo con las personas. Es por eso la gran necesidad de apuntar a la conciencia, pero hay ocasiones que necesitamos también llevarles a través del razonamiento para que sea renovada su forma de pensar, es decir, su entendimiento sea renovado, como enseña Romanos 12, capítulo 12, verso 2. Ahora, una vez que una persona se convence de que existen verdades absolutas e irrevocables, pasamos a nuestro segundo argumento. Ya vimos cómo vamos a establecer una verdad, como por ejemplo que el matar está mal.
Una vez que se convence que hay una verdad absoluta, pasamos a lo segundo. Miren, dentro de estas verdades absolutas, Jesús dijo tres, y esto está en Juan 14:6. Dijo ser el camino y la verdad y la vida. Y algo que me llama mucho la atención, si tienen ahí en sus Biblias, no dice Jesús es el camino, bueno, y les dijo yo soy el camino, coma la verdad, coma la vida. No dice así. Léanlo con detenimiento. Dice yo soy el camino y la verdad y la vida. Es decir, soy el absoluto en cada una de esas tres verdades. Eso es sumamente importante, hermanos, tenerlo claro como cristianos. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida absoluta. Ni Mahoma, ni Gandhi, ni Krishna, ni ningún gurú e iluminado en este mundo ha dicho ser lo que Cristo dijo ser. Solo Cristo es el Señor sobre todas las cosas. Es el único que resucitó de entre los muertos y que hoy, después del testimonio de esos 11 o 12 hombres valientes, bueno, 11 porque Judas fue medio cobarde, pero bueno, estos 11 hombres valientes, podemos ver realmente que Dios existe. Otra razón por la cual nosotros podemos creer que la Biblia es real, verdadera y que es la palabra de Dios, solamente quiero que pienses en los discípulos. Quizás una persona esté dispuesta a morir por algo que crea que es verdad. Ellos son testigos de la resurrección de Cristo, ¿ok? Tú y yo no estuvimos en el Calvario, en el Gólgota. Tú y yo no estuvimos en la tumba donde se removió la piedra. Tú y yo no estuvimos ahí al lado de María Magdalena cuando el Señor se le apareció y le dijo, ve y dile a Pedro. No, ¿verdad? No estuvimos ahí. Por fe andamos y no por vista. Creemos por fe. Sin embargo, una manera en la que tú y yo podemos tener la certeza, porque a veces los mismos cristianos andamos medios titubeando en la fe. Una vez que podemos tener la certeza de que Dios existe, ahora está la palabra. ¿Cómo puedo saber que su palabra también es verdad? Solo imagina a 11 hombres dando el mismo testimonio, dispuestos a dar sus vidas por Cristo. Todos estuvieron dispuestos a morir por el Señor y por el mensaje. Si tú hubieras sido testigo ocular de la resurrección de Cristo, estoy seguro que hubieras dado tu vida hasta la muerte. Pero ¿qué creen? Estos 11 hombres lo hicieron y toda la iglesia está llamada a hacer lo mismo. Tu vida no te pertenece. Fuimos comprados por precio. Fuimos comprados por precio de sangre. Cristo derramó su sangre por ti. Tenemos la verdad absoluta establecida. Ahora, dos. Vamos a utilizar ejemplos para mostrar el hecho de que si algo no se ve, no significa que no exista. Lo primero es, por ejemplo, la fuerza de la gravedad. Si el ateo te dice, yo no creo en Dios porque no lo veo, yo tampoco creo en la fuerza de la gravedad porque no la veo. Te va a decir, no, pues es que es ilógico, si tú avientas una manzana de un segundo piso va a caer y se va a deshacer, pero no lo estoy viendo. ¿Sí me explico? Eso es una manera. Y otra es muy sencilla, todos los que estamos en este lugar estamos pensando algo en este momento. Yo también. Todos tenemos pensamientos, los expresamos a través de acciones y de la manera de hablar, pero la pregunta es, ¿podemos ver los pensamientos? ¿Verdad que no? Es una manera muy sencilla. Puedes estar hablando con el ateo y decirle, oye, yo veo que tú estás hablando y estás organizando frases para hablar conmigo, pero no veo los pensamientos. De la misma forma, yo estoy pensando, formulo y establezco una frase para hablar contigo, pero tampoco estás viendo mis pensamientos. Y el hecho de que no veas los pensamientos no significa que no estén, porque a través de lo que te estoy diciendo, estoy expresando lo que pensé. Y de ahí nos montamos hacia la creación, ¿verdad? Creador, creación, muy bien. Y luego el sentido común. Hay que hacer pensar a la gente, hermanos. Hay que hacer pensar. Y el sentido común es, por ejemplo, algo que utiliza Ray Comfort y que me encanta este ejemplo es, ¿ustedes creen que este libro se hizo solo? ¿Ustedes creen que explotó una imprenta y apareció un libro? ¿Se dan cuenta? Así de absurdo es el evolucionismo. Pero
tenemos que llevarles a razonar. Hay ejemplos tan sencillos y básicos como este que acabo de dar para que la gente pueda decir, oye, pues es probable que sea mentira lo que he creído. Es probable que lo que digan los científicos sea falso. Y entonces ya los llevas a dudar. Hermanos, el tema de hoy es el ateísmo y la Biblia, y ya analizamos hasta ahora de una manera breve pero sistemática el ateísmo y algunos argumentos que podemos utilizar al evangelizar a los ateos. Pero vamos ahora hacia la Biblia. La Biblia habla también del ateísmo. No da el tiempo exacto, no nos da el tiempo exacto de la aparición del ateísmo. Sin embargo, lo que sí podemos saber es que la raíz que originó el ateísmo es la misma para toda desobediencia ante Dios, el pecado. Simple y sencillo. Ahora sí vamos a ir a Romanos 1, 17 al 32. Y para abordar aquí, quiero que veamos cómo Pablo, de una manera magistral, en esta sección del libro de Romanos, por cierto, es mi libro favorito en la Biblia, y eso es un peligro, porque soy tentado a seguir y seguir y seguir, pero no, tenemos que cumplir con el programa. Hermanos, Pablo aquí aborda el tema del pecado desde una perspectiva de la revelación del Evangelio. Recordemos que el Evangelio es el centro del mensaje de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto es el mensaje que con mayor denuedo y profundidad tú y yo tenemos que conocer. ¿Sí? Podemos tener toda la historia y el conocimiento de la sabiduría de los reyes de Israel y de los patriarcas y del reino dividido y cuando se fueron a Babilonia y el regreso después de 70 años y la construcción del templo bajo manos de Zorobabel con Esdras, Nehemías y todo. Qué bonito e interesante. Pero el Evangelio es el corazón, la espina dorsal, la columna vertebral de la palabra de Dios. Jesús no vino a este mundo a predicar, yo recuerdo cuando Zorobabel construyó, no, Él llegó a predicar el Evangelio. Y es el mismo mensaje que tú y yo estamos con la ordenanza a dar. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por lo pronto, lo primero que el Evangelio revela es la justicia de Dios. Antes de hablar de amor, antes de hablar de una carne asada el fin de semana, nos revela la justicia de Dios. Justicia tiene dos ramas: juicio, castigo y condenación. O por el otro lado, amor, misericordia, perdón, salvación. Ambos son bíblicos. Ambos son parte del Evangelio y ambos se deben de enseñar y ambos se deben de predicar. Por el otro lado, verso 18. Bueno, se los vuelvo a decir, la justicia, una rama es juicio, castigo y condenación, y la otra rama es amor, misericordia, perdón y salvación. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué otra cosa nos revela? La ira de Dios. Hermano, estoy leyendo la Biblia, ¿ok? No me vean feo. Revela la justicia, revela la ira de Dios. Es decir, el Evangelio está revelando el mayor atributo de Dios. Para decir, ¿Dios es amor? No, no es el mayor. El mayor atributo es que Él es santo. ¿Okay? Y todos sus atributos operan en conjunto. Dios no solo ama, Dios no solo perdona, Dios no solo es santo, Dios no solo es justo, sino que su justicia es con amor, con perdón, con misericordia, etc. Están todos entrelazados. Pero su mayor atributo es que Él es santo. Cuando vemos a los querubines en Isaías 6 volando alrededor del trono del Señor, no vemos que dicen, oh Jehová de los ejércitos, amor, amor, amor. No. No estoy diciendo con esto que Dios no sea amor, ¿ok? Porque es bíblico también, pero hay que entender todo dentro de un contexto bíblico. Dios es santo, santo, santo.
al grado de que ni los ángeles lo podían mirar. ¿No me creen? Con 2 de sus alas cubrían sus ojos y no dejaban de decir: santo, santo, santo. Es el mismo Señor que nos ha comisionado a ti y a mí a formar parte de su ejército. Y el verso 19 al 32, hermanos, los versículos ya 19 al 32, el Evangelio revela la voluntad de Dios a través de dejarse el testimonio de su propia existencia, siendo esto entendido por medio de la creación misma. La creación es el mayor testimonio que Dios puede dejar de que Él es el creador. Y ejemplos muy sencillos para llevar a pensar a la gente es, por ejemplo, un cuadro, una pintura. Puedes decirle a una persona: ¿ves esa pintura que está ahí? ¿No crees que ese cuadro nos da testimonio de que hay un pintor? Pues sí, ok. ¿Y ves este edificio? ¿No nos da testimonio de que hubo un arquitecto, aunque el arquitecto no esté aquí? Pues sí. Quizás ves un cuadro de un Picasso, un Van Gogh, que sabes que ya están muertos, pero el hecho de que no estén presentes, su creación da testimonio de que existen, ¿sí o no? Lo mismo es con la creación del Señor. La creación da testimonio. Y ya puedes profundizar de el movimiento de rotación de la Tierra y la distancia entre el Sol. Bueno, puedes entrar a 1001 argumentos que hablan del orden perfecto que Dios tiene sobre todo el universo. Ahora es muy importante que nosotros comprendamos lo que dice la Escritura. Dice: por la fe nosotros creemos que fue constituido el universo de lo que no se veía. Eso está en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Ahorita les voy a dar la cita. Perdón. Gracias, hermanos. ¿Qué haría sin ustedes? Hebreos 11:3. Por la fe entendemos algo. Fíjense, la fe trae conocimiento. La fe es un don de Dios, ¿verdad? Enseña Efesios 2:8. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Por lo tanto, la fe es un don que Dios nos da. Y una cosa es la fe general y otra la fe para creer, o la fe salvífica, que también se le conoce. La fe general es de: me acuesto por la noche y mañana se da de día. Esa es una fe general. Una fe general es que si me como algo al tener hambre me voy a llenar y ya voy a satisfacer mi hambre. Esa es una fe general. Pero la fe para salvación proviene de Dios. Es un don que Dios da. No por obras, por lo tanto, para que nadie se gloríe. Muy bien. Dice aquí: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es fe, hermanos. Pero la misma fe que requieres para creer que Dios hizo todo es la misma fe que requieres para conocer o saber o creer que Cristo murió en la cruz por ti. Y lo crees porque Dios te ha transformado, ha cambiado tu vida, está renovando tu entendimiento, está presente en tu vida a través de la santificación por medio del Espíritu Santo y su palabra. Sabes que Dios está ahí porque es real para ti. De la misma forma, debemos de creer que toda esta palabra, cada jota y cada tilde dentro de ella, es palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, en la sección 19 al 32 de Romanos 1, no solamente nos habla Dios con respecto a su existencia a través de dejar la creación como evidencia de ella, sino que también nos muestra la mente de Dios en cuanto al pecado, la corrupción que hay en el hombre. Yo no sé si han leído ustedes Efesios 2:1, pero ese verso es claro y clave para entender la posición de una persona sin Cristo. Está muerto en sus pecados y delitos, es decir, no está parcialmente afectado por la caída del pecado de Adán, sino totalmente muerto. Ahora, ¿cómo que muerto? Si yo veo a la gente caminando, no son zombies, no. Se trata moralmente. Ante Dios estamos muertos. Y eso nos produce una condición desde nacimiento. Por naturaleza nacemos como hijos de ira. Wow, sí. Y también nacemos en enemistad para con Dios.
Por lo tanto, nacemos como enemigos de Dios. Y nadie en su sano juicio quiere estar cerca de su enemigo. Es por eso que en Efesios capítulo 2 leemos que Cristo, por medio de su sacrificio, nos acercó. Él es el sacrificio de nuestra paz. Él nos reconcilió con el Padre. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso es necesario nacer de nuevo. Ay, ya. Sí, pero si no iba a pensar que me iba a rayar el disco. Hermanos, es necesario nacer de nuevo. Jesús lo dijo. Sin el nuevo nacimiento no podemos entrar al reino de los cielos. El que no nace del agua y del Espíritu. Hermanos, el agua no es el bautismo en agua. Simón el mago se bautizó y tenía su corazón lleno de hiel de maldad. El bautismo en agua no salva. Nosotros no creemos en un bautismo regeneracional como los católicos. El bautismo en agua es una evidencia externa de lo que el Espíritu Santo ya hizo adentro. Por lo tanto, ¿a qué se refiere el agua? Pablo lo explica más adelante en sus cartas. Es el lavamiento por la regeneración de la palabra de Dios. Eso es el nacer del agua. Y nacer del Espíritu es, por supuesto, ser lleno del Espíritu Santo. Y eso, hermanos, no lo podemos hacer ni tú ni yo. Solo Dios lo puede hacer. Es Él quien inicia, mantiene y preserva la salvación. También, hermanos, la sentencia de Dios se manifiesta en esos versos. Ya no lo leímos todo por cuestión de tiempo, pero sé que lo han leído. Pero también nos manifiesta la sentencia de Dios hacia el pecado. El hombre es responsable de negar a Cristo. Yo sé que muchas veces hemos pensado, ¿cuál será el pecado de muerte? Porque por el otro lado decimos, Cristo murió por todos nuestros pecados. ¿Qué acaso no hay pecado por el cual Cristo no haya muerto y su sangre no sea suficiente para lavar? La respuesta es sí, todo pecado es lavado por la sangre de Cristo, pero hay un pecado que le llaman el pecado de muerte, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Pero qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? Hay dos contextos. Uno de ellos lo enseñó Cristo en el contexto de esa explicación cuando habla diciendo, le están atribuyendo al diablo lo que el Espíritu de Dios ha hecho. O por el otro lado podemos atribuirle al Espíritu Santo algo que el diablo es el que está haciendo, ¿sí? Cualquiera de las dos deben ser discernidas a través de la Escritura. Ese es el filtro. Ahora, esa es por un lado la blasfemia contra el Espíritu Santo en ese contexto. ¿Cuál es el otro contexto? Todo ser humano va a ser juzgado por ese pecado, por blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿De qué manera? ¿Por ser mentirosos, ladrones, etcétera? No. El Espíritu Santo tiene una función primordial. Está preparando a la iglesia, sí. Nos está preparando para presentarnos como una novia ataviada, sí. Pero, ¿qué función tiene el Espíritu Santo sobre la tierra? Sí, traer la convicción, pero glorificar a Cristo. Él es quien da testimonio de Cristo. Él es quien testifica de Cristo. Por lo tanto, todo ser humano va a ser juzgado por el único y más grande pecado delante de Dios el Padre: negar al Hijo. Esa es la mayor blasfemia contra el Espíritu Santo, negar el testimonio que Él está dando a los hombres. Por lo tanto, esa es la sentencia que Dios ha dado por la dureza del corazón del hombre no arrepentido, el cual atesora ira para el día de la ira. Podemos darnos cuenta, hermanos, como conclusión, que el Evangelio no solamente es un mensaje de buenas noticias, sino también de malas noticias para aquellos que conscientemente rechazan la luz, al tener cauterizada su propia conciencia. Por ello, hermanos, nuestra motivación al presentar el Evangelio a un ateo y a cualquier otra persona nunca debe de ser el querer ganar nuestro argumento o demostrar nuestra inteligencia y conocimiento. Para que veas cuán inteligente soy, te voy a narrar toda una historia de teología. No, no se trata de eso.
No es la motivación. La motivación debe ser que mostrando el amor y la misericordia de Dios, les guiemos con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra al conocimiento del perdón y la misericordia que Jesús mostró en la cruz por todos nosotros. Romanos 5:8 dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos.